han hecho y siguen haciendo para tratar de invalidar la elección. Gracias, y le doy la palabra ahora al doctor Díaz Polanco, quien él es antropólogo y sociólogo, tiene una gran experiencia en investigación, él es profesor investigador del Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social, tiene una gran trayectoria también, tiene muchísimos trabajos sobre distintos temas en su especialidad, libros, artículos, y bueno, es uno de los más destacados especialistas latinoamericanos en temas étnicos y estudios de autonomía. Le damos las gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por su presencia. Elvira nos presentó un cuadro político valioso para entender la realidad actual. Javier nos hizo un recorrido sobre las vicisitudes del proceso electoral que está a punto de concluir. Quisiera ponerles unos 5 puntos sobre la situación actual, pero antes quisiera remarcar lo del recurso de impugnación de la Alianza de Izquierda y su sentido, porque bien a bien uno no debería justificar lo injustificable, es decir, aquello que carece de fundamento. Pero yo sí quisiera recalcar que me tomé el trabajo de leer las 346 páginas de dicho recurso, y quisiera recalcar que a partir de los hechos y pruebas presentadas sobre los 5 sagrados fundamentales de este recurso, uno puede llegar a la conclusión de que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuara en términos del mandato constitucional, sin ninguna duda, a mi juicio, esta elección debería ser declarada inválida. Y en consecuencia se debería dar curso a las demás etapas que la propia Constitución marca. No creo que para entender esta visión haya que haber leído completo el aparataje de información, de argumentos jurídicos, pero los que puedan hacerlo deberían hacerlo. La fundamentación política me parece muy importante y muy certera del recurso. Y los elementos que se aportan adelantándose a los criterios que seguramente va a escribir el tribunal para fundamentar la declaratoria de validez en consecuencia del presidente electo por parte del señor Peña Nieto, son también muy importantes. Referiré solo una para orientar la materia que quisiera, y es el criterio de la determinancia. Yo casi estoy absolutamente seguro de que el tribunal se va a ir por este camino. La Constitución establece que los causales constitucionales, no los legales, sino los constitucionales, requieren el criterio de que hayan sido determinantes para el resultado electoral. Y esto no solo por la fundamentación constitucional de la determinancia, sino por la experiencia anterior, particularmente en 2006, nos lleva a la conclusión de que en 2006 se utilizó amplísimamente, en 2 ocasiones fundamentales, la tesis de la determinancia para echar abajo la impugnación de la Alianza de Izquierda de aquel entonces, y será, a mi juicio, utilizado para echar abajo la argumentación de la coalición de izquierda de 2012. Y en el documento decía, se aborda este asunto de la determinancia planteando una visión de la determinancia más allá de su conceptualización
corrección cuantitativa a lo que acostumbra el tribunal y aportando elementos para una concepción cualitativa de la determinancia, permitiría al tribunal en consecuencia declarar lo que, imagino, para la mayoría de los mexicanos es casi algo obvio, que esta elección no fue tal en el sentido estrictamente constitucional de autenticidad y libertad del sufragio. Y en ese marco me gustaría plantearles, en primer lugar, sobre la crisis del régimen en su conjunto que vivimos en este momento. Lo que hemos vivido durante el proceso electoral reciente, en su última etapa, muestra, por una parte, que de nuevo el dinero ha sido el factor decisivo en la definición de los resultados. Y por otra, que las instituciones electorales son absolutamente incapaces de garantizar comicios auténticos y libres bajo principios constitucionales de imparcialidad, equidad, certeza, etc. El desempeño del IFE ha refrendado esta incapacidad, como ocurrió antes, en el 2006, y hay razones fundadas para esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco sea garante de la aplicación de la Constitución a la hora de emitir un dictamen final sobre la validez o invalidez de la pasada elección presidencial. La mayor disfunción del sistema electoral es que se está anteponiendo leyes o normas secundarias a los mandatos constitucionales. El IFE se ha venido acogiendo a un enfoque letrista que pretende escudarse en dictados legales para justificar sus omisiones sin atender al mandato constitucional de procurar la limpieza electoral y la libertad del sufragio. Es previsible que el mismo enfoque determine el dictamen final del IFE. Todo lo indicado forma parte de una crisis mayor, una crisis de diseño del país, que incluye lo institucional y va más allá de lo electoral. Es necesario un cambio de fondo del sistema político, económico, social y cultural. Se ha conformado en México una estructura de poderes institucionales y fácticos para impedir cualquier cambio sustancial en el país. Esto implica, hablando del tema electoral en particular, que la izquierda mexicana, considerada en su amplio espectro, no puede ocurrir de nuevo unos comicios presidenciales con las actuales reglas. Pero en lugar de un ciclo de reformas electorales parciales, se requiere un cambio prácticamente total en materia de elecciones que dé lugar a un sistema renovado en cuyo marco se puedan ejercer libremente los derechos al voto. De nuevo, entonces, se actualiza el viejo imperativo del sufragio colectivo. Sin embargo, esto no podrá lograrse con más parches electorales o de otro tipo, sino que requerimos nuevas reglas en lo político, lo socioeconómico y lo cultural. En ese sentido, concuerdo con la propuesta, particularmente del movimiento estudiantil más de 131, en que necesitamos una nueva constitución. La izquierda debe retomar esta propuesta, pues por supuesto no es la primera vez que ha sido planteada, e impulsar lo antes posible un amplio debate nacional para definir un nuevo mapa de país, los fundamentos de un verdadero pacto social que responda a los grandes problemas nacionales de hoy. Segundo, la lucha contra la imposición. Es hoy esta lucha la tarea fundamental de la izquierda. Se debe llevar en consecuencia hasta sus últimas consecuencias.
a partir de su desenlace deben plantear opciones de resistencia, lucha y nuevos enfoques. En consecuencia, se debe rechazar el enfoque de la izquierda inclinada a la colaboración, de dar prácticamente por perdida esta opción y pasar la hoja hacia la negociación institucional, lo que significa en los hechos un reconocimiento anticipado de la vuelta del priismo al país. De lo anterior se desprende una cuestión básica, que es la siguiente: aún con la previsible declaratoria del candidato del PRI como presidente de la República, mediante el dictamen del TRIFE, el movimiento de regeneración nacional no debe reconocer a Peña Nieto como tal, como presidente de la República. Este es, a mi juicio, un punto importante de delimitación y demarcación política frente a una corriente ansiosa por la llamada normalidad democrática. Morena debe marchar con todas las fuerzas, incluyendo a Yo Soy 132, la Convención Nacional contra la Imposición y otros agrupamientos que se oponen a la entronización del neoliberalismo antisocial y propugnan por un cambio de régimen. De lo contrario, este movimiento Morena será absorbido por el cuello negro del prianismo. Por lo demás, Morena debe recuperar, ampliar y consolidar su programa sociopolítico, económico y cultural, es decir, el proyecto alternativo de nación, despojándolo de sus limitaciones electorales para convertirlo en un proyecto de todos los sectores partidarios del cambio, aunque ya no sea solo el programa de Morena. 3. El peligro del colaboracionismo, particularmente de la llamada socialdemocracia neoliberal incrustada en el bloque social cristiano. Después de la elección de 2012 se planteó la estrategia que algunos llamaron de dualidad, que consistía en que se abría la posibilidad de la acción política institucional, particularmente en el Congreso y otras instituciones del Estado, mientras, en un segundo plano y articulado con aquel, se realizaba una actividad de lucha, de resistencia contra el presidente espurio impuesto al país. Pero esta acción dual, acción en las instituciones, resistencia y lucha en el campo social, terminó alargándose en 2006. A poco de iniciar el régimen calderonista, la llamada izquierda moderna estaba completamente inclinada al colaboracionismo más inicuo con el PAN e indirectamente con el PRI. Esto produjo un efecto muy negativo, casi devastador, en el movimiento de izquierda en su conjunto. Una tarea hoy es evitar que esto vuelva a ocurrir y, en su caso, aislar y contrarrestar esta tendencia. El movimiento y el bloque que representa retomarán el aparato estatal en condiciones de gran debilidad y falta de legitimidad política. Pero el reconocimiento político del mandatario impuesto no haría otra cosa que fortalecer el régimen antidemocrático y favorecer la profundización del proyecto neoliberal con sus reformas estructurales. Punto 4, justamente las reformas estructurales versus los cambios de fondo que requiere el país. La tarea inmediata más importante, si termina imponiéndose a Peña Nieto, es desarrollar una organización suficientemente vigorosa y eficaz para evitar que se aprueben las reformas regresivas y antipopulares que planea el grupo oligárquico en materia laboral, energética, en el centro de la privatización del Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, la reforma hacendaria, particularmente la imposición del IVA a alimentos y medicina, reforma educativa, el sistema de salud y seguro social, entre otras. Pero vislumbrar esta coyuntura no debe llevar
al reconocimiento de un presidente impuesto por los poderes fácticos como supuesta precondición para iniciar esa tarea de resistencia ante la reforma. 5. Movimiento o partido político. Comienza a delinearse la pregunta sobre si Morena en particular deberá continuar y crecer como movimiento o deberá transformarse en partido político. Esta disyuntiva está de algún modo asociada al desenlace que alcanza el proyecto paralelo de la izquierda institucional, PRD-PT, Movimiento Ciudadano, el cual apunta a la construcción de un órgano político en la forma de partido frente o frente amplio, siguiendo, por ejemplo, el modelo uruguayo en su versión más progresista, el Frente Amplio del Uruguay, o el modelo más conservador de la Concertación chilena. Mi opinión es que Morena debe mantenerse como movimiento y reorganizarse con el propósito de constituir un eje articulador fundamental de la fuerza política o nuevo bloque social que impulse el cambio verdadero. Esto implica entonces que Morena no debe convertirse en partido político. Pero si bien Morena no debe convertirse en partido, puede, no obstante, si la coyuntura y las circunstancias lo requieren, construir un partido, su partido, pero bajo su dirección y cuidando que su funcionamiento responda a los principios y el programa del movimiento. Asimismo, debe garantizarse que esa formación partidaria secundaria y subordinada al movimiento social no pase a constituirse en una entidad que siga la lógica tradicional de los partidos políticos. En esa línea debe ser un partido de nuevo tipo. Esa formación podría responder a una circunstancial necesidad de obtener un registro legal como partido, no abonaría ni a la lógica del partido movimiento como se ha usado últimamente, ni a la del movimiento partido como plantean otros, sino más bien a la de un organismo partidario que fungiría como instrumento del movimiento social en el sentido de que expresaría los imperativos de este sin la menor desviación. Concluyo sosteniendo lo siguiente. Creo que México está en este momento, lo podemos llamar justamente un momento antisistémico que permite hacer planteamientos como en particular el indicador respecto a la necesidad de nuevas reglas e iniciar un proceso constituyente del país. Debo decir de paso que el planteamiento de un proceso constituyente incluso está en el proyecto alternativo de nación de Morena y del movimiento de López Obrador, aunque no en el centro, en el lugar que en aquel momento que en este momento correspondería. Y en ese sentido, el cambio más interesante que estamos viviendo a mi juicio es el hecho de que la actividad desarrollada en estas últimas etapas, particularmente etapas de luchas electorales, en un marco claramente sistémico, ha creado las condiciones para plantear ahora la necesidad de un salto que implica cuestiones claramente antisistémicas que antes habrían carecido de sentido. De modo tal que no debe plantearse una visión de ruptura absoluta con la anterior, en el sentido de que los procesos vividos anteriormente han creado las condiciones para llegar al punto en que actualmente estamos. Pero si los que han conducido los procesos de las últimas fases de lucha político-electoral no asumen la necesidad de este cambio de visión, de este golpe de timón político, auguro poco éxito.
está por venir. Y, desde luego, lo que es más importante, auguro situaciones muy difíciles para el país en los próximos años. En cambio, si logramos articular esta experiencia anterior que ayuda a entender en consecuencia la necesidad de este cambio de enfoque, tendremos posibilidades en organización política, movilización, lucha, incluso actividades que se hablaba día en el marco de una rebelión ciudadana que auguren nuevos horizontes para México en el futuro inmediato y mediano plazo. Muchas gracias. Cinco ejes importantes: el cambio total del sistema de elecciones, concuerda con la propuesta del siglo 32 de los estudiantes por un nuevo pacto social, la lucha contra la imposición, el peligro del colaboracionismo de la izquierda, evitar que esto vuelva a ocurrir, organización para evitar reformas regresivas que se están planeando, y la necesidad de que el movimiento por parte de Morena se vuelva un movimiento social y no un partido, o las dos cosas, con esta necesidad de un cambio verdadero de nuestro país. Le doy la palabra por último al embajador Jorge Eduardo Navarrete. Él es economista y diplomático, coordina el programa Perspectiva Global en el CEI, y bueno, en paralelo con su labor académica, que también es enorme, ha participado en el movimiento ciudadano que impulsó la candidatura de las fuerzas progresivas. Le doy la palabra. Buen día a todos. Agradezco la presencia de ustedes esta mañana y el haber sido invitado a tomar parte en esta reflexión colectiva en un momento que ciertamente es un momento de encrucijada difícil que reclama de todos nosotros una mayor claridad y objetividad de análisis para pensar y trazar los rumbos futuros. Me encuentro en una situación que algún conferencista ilustre señaló en los siguientes términos: hablar al final de un panel tan brillante como el que hemos tenido esta mañana lo coloca uno en la disyuntiva de tratar de decir algo original o que no se haya señalado hasta el momento, pero que resulte irrelevante, o si prefiere decir cosas relevantes, repetir o buscar la manera de decir con otras palabras cuestiones que ya se han dicho. Yo quisiera salir de este dilema olvidando por completo las notas, el texto que había previsto para esta ocasión, que tiene muchísimos puntos de contacto con lo que han expresado los otros panelistas, en particular el ingeniero Jiménez Espriu y el doctor Díaz Polanco, y tratar de aportar, aunque sea muy brevemente y muy tentativamente, a la reflexión a la que nos convocó Elvira Concheiro al concluir su intervención inicial en el panel, y en la que han coincidido los otros participantes. Lo importante es ir imaginando acciones de muy diverso orden, acciones de iniciativa positiva, acciones de resistencia orientadas a evitar desarrollos negativos, acciones de organización que resulten más efectivas de lo que hasta ahora han resultado. La agenda es muy vasta
y el momento para integrarla y para desarrollarla es ahora. Y es de hecho ya una formalidad esperar los días que faltan para el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que por comodidad le seguimos llamando TRIF. Y hay ya indicios suficientes que han sido aquí señalados, algunos de ellos, que dejan muy pocas dudas respecto de dónde, de cómo va a encaminarse y en qué sentido va a dictarse ese fallo y la declaratoria consecuente del presidente. En este sentido es muy oportuno este tipo de reflexión colectiva, que espero que sea enriquecida en el debate posterior a estas intervenciones presidentes. Yo señalaría como uno de los peligros fundamentales el de una modificación regresiva, una modificación reaccionaria, negativa, en lo poco que se ha conseguido para tratar de limitar la influencia del dinero en los procesos electorales mexicanos, que fue subrayada tanto por Díaz Polanco como por Jiménez Espriu. Quizá la principal característica de la elección presidencial de 2012 en México es que estuvo regida por el dinero. Y está así porque sigue un poco, aunque en la legislación se establezcan limitantes, sigue en la práctica y en la operación el modelo de democracia electoral estadounidense, legalmente regido por el dinero. Como todos ustedes saben, en Estados Unidos, a través de las llamadas PAC, estas organizaciones que formalmente no están unidas a los partidos políticos, pero que trabajan en estrecha coordinación informal con ellos, no tienen ningún límite respecto de las contribuciones que pueden destinar al financiamiento de campañas en favor de determinadas posiciones políticas o en contra de determinadas otras. Hay en el número más reciente de New Yorker un artículo muy ilustrativo de cómo el Partido Demócrata está perdiendo esta guerra de búsqueda de aportaciones que suman cientos de millones de dólares, que pueden llegar a los 1.000 millones de dólares, que muchos consideran serán el elemento determinante del resultado electoral de noviembre en Estados Unidos. Y un poco lo que se puso en marcha en el proceso electoral mexicano fue ese modelo, no en sus aspectos formales e institucionales, sino en sus aspectos prácticos. La maraña de empresas implicadas en lo que se ha convenido en denominar el Monex Gate, respecto de la cual prácticamente cada día surgen nuevos elementos, apunta muy claramente en este sentido. Y el hecho de que se esté construyendo cada vez más la noción en los ciudadanos mexicanos de que el IFE nos resulta muy caro
además de ser poco efectivo. Es una de las formas de abrir la puerta a evitemos el gasto de recursos públicos en la organización y el control del gasto publicitario en los procesos electorales, y dejemos esto a quien le corresponde en las democracias que nos parecen las democracias, como suelen decir nuestros economistas neoliberales, con las mejores prácticas del mundo. Dejemos que sean las corporaciones las que decidan el destino electoral, que es quizá demasiado importante para dejarlo solo en manos de los ciudadanos. Es previsible que se planteen como resultado, como respuesta a la insatisfacción generalizada con el proceso electoral presidencial de 2012, como se hizo hace 6 años, nuevas reformas a la legislación electoral mexicana. Pero hay un grave riesgo de que esas nuevas reformas apunten a vulnerar algunos de sus puntos más positivos, en particular el de las limitaciones al financiamiento privado de las campañas políticas y de los aparatos publicitarios alrededor de las mismas. Evidentemente, las reformas que se planteen cubrirán algunos otros puntos. Se dirá, por ejemplo, y puede llegar a plantearse, que el exceso de los topes en gasto de campaña y en gasto regular de los partidos políticos se convierta de lo que es ahora una falta administrativa en una causal de nulidad. Pero al mismo tiempo se puede plantear un cambio de modelo de financiamiento, alejado del financiamiento público y orientado más al privado, que prácticamente prive de sentido a la noción de límites al gasto en las campañas político-electorales y en el trabajo regular de los partidos políticos. Un segundo elemento que yo subrayaría como sumamente importante para estar prevenidos y tratar de contrarrestarlo tiene que ver con esta curiosa premura con quien de hecho se proclama o se comporta ya como presidente electo por aprobar en los meses previos al 1 de diciembre algunas de las reformas llamadas estructurales. Y se advierte claramente que la intención es hacer recaer el costo político de las mismas en la ineficaz y lamentable administración que está por concluir, para que le haga en alguna medida el trabajo sucio a la que está por llegar, que muy probablemente va a ser igual o más lamentable. Veamos el ejemplo de la reforma fiscal. No se está hablando en estos momentos de reforma hacendaria, que es lo necesario en este país, incluyendo el gasto, el control del gasto, el endeudamiento y el ingreso, no solo el ingreso tributario, sino la gama amplia de ingresos que integran la recaudación federal.
sino que el énfasis se pone solo en uno de los cargos, de las figuras impositivas, por cierto, la más progresiva de ellas, el impuesto al valor agregado, y se está construyendo un acuerdo para que la supuesta reforma hacendaria consista únicamente, quizá, en una elevación de 1 o 2 puntos de la tasa general del impuesto, pero sobre todo en su ampliación a los rubros ahora exentos o ahora sujetos a tasa cero en los segmentos de alimentos y bebidas. Perdón, medicinas, alimentos y medicinas. Es evidente que esto reforzaría el carácter regresivo del impuesto, reduciría la contribución del impuesto sobre la renta, que es el que reclama una reforma progresiva de fondo, y lo dejaría prácticamente sin posibilidad de ser llevada a nada. Podría señalar varios otros de estos ejemplos, pero no deseo extenderme demasiado. Yo considero, respecto de la dualidad a la que aludió Díaz Polanco, del trabajo en las instituciones, en el Congreso Federal habrá un buen número de diputados y senadores electos a partir de los partidos del movimiento progresista, algunas gubernaturas estatales, representación importante en varios congresos estatales, y al mismo tiempo que deberán trabajar en un sentido. Y yo pienso que valdría la pena intentar imaginar la figura de una coordinación nacional de la oposición de la izquierda. En 2006 se desmoronó rápidamente la enorme masa de apoyo político que en ese momento respaldó la candidatura progresista de López Obrador. Hay que imaginar formas de que no se diluya nuevamente en el ejercicio de la función legislativa y, en el caso de estados y municipios, de la función gubernativa en el nuevo periodo, y probablemente una coordinación efectiva, eficiente, que trabaje día con día con los legisladores de izquierda federales y locales, con los gobiernos de izquierda en entidades federativas y en ciudades o municipios, mejor dicho, de la República, y que mantenga una unidad de criterio y de propósito que evite el colaboracionismo al que ya se aludió, que resultó tan negativo en la experiencia inmediata, sería una de las fórmulas a explorar. Y desde luego, la movilización popular tiene que seguir siendo la herramienta fundamental de expresión. La satanización de que se le ha hecho objeto, su criminalización en algunos casos, son claramente inaceptables, y la manera de manifestar esta inaceptabilidad es ejerciéndola. La izquierda tiene que estar en las calles y en las plazas de México haciendo estos planteamientos paralelos a de los que se haga eco, de los que presente en las instituciones en las que
estará y deberá estar activa y unificada. De suerte que ante la evidencia de que tendremos por segunda ocasión consecutiva un gobierno con un enorme déficit de legitimidad, un gobierno surgido de una elección claramente viciada, que se buscará algún recurso retórico jurídico para declararla válida. Ante esa evidencia real, en las instituciones y en la movilización popular hay que mantenerse activos, imaginar nuevas formas de actividad y sobre todo conseguir márgenes de efectividad y transformación mucho mayores de los que pudieron ponerse en marcha en el último periodo sexenal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Vargas, señalando 3 puntos principales: limitar el gasto de servicios públicos para establecer esas reformas que se están planteando en los topes de gastos de campaña, la premura por aprobar las reformas estructurales para que caigan en la administración, como por ejemplo la reforma central, y esta posibilidad de humanidad que se ha discutido de si Morena debe ser movimiento o partido, donde se pone una coordinación nacional de las izquierdas que impulsen esta movilización popular. Tenemos casi media hora para hacer una discusión, para preguntas y debate, entonces pido por favor que hagan sus preguntas, hacemos una ronda de discusión y preguntas y luego les damos la palabra a la mesa y otra vez. Pero es una mínima reflexión. Sería buenísimo que se presenten también. Bueno, vamos a quitar el micrófono. Gracias. Morales, inspiradora de